Me llamo Raquel, y lo que voy a compartirles hoy no es un simple recuerdo ni una anécdota curiosa. Es, sin exagerar, la experiencia más inquietante y perturbadora que me ha tocado vivir. Esa noche todo se acomodó como si el destino quisiera ponerme frente a algo que jamás había imaginado enfrentar. Y les advierto, después de escuchar esto, quizás se lo piensen 2 veces antes de entrar a un Oxxo tarde en la noche. Durante 3 años trabajé como supervisora en un Oxxo aquí en Santiago de Chile. No voy a decir cuál, por respeto y porque no quiero que luego alguien vaya a husmear por morbo, o peor aún, a provocar lo que yo creo que todavía se esconde ahí. Mi horario era el vespertino, de las 4 de la tarde hasta casi la medianoche. En apariencia era un turno tranquilo, pero ya desde mis primeras semanas empecé a notar cosas extrañas. No eran sucesos espectaculares como para salir corriendo, pero sí detalles que me incomodaban cada día más. Una figura que parecía moverse al fondo de los pasillos cuando yo sabía que no había nadie, un aire frío que me recorría la espalda aunque todas las puertas estuvieran cerradas, o un murmullo que sonaba como si alguien hablara a mis espaldas y al voltear, solo me encontraba con pasillos vacíos. ¿Alguna vez les ha pasado sentir que alguien está parado justo detrás de ustedes y al mirar no hay absolutamente nada? Eso, una y otra vez. Al principio intentaba no darle importancia. Me decía que era producto del cansancio, de las largas horas de trabajo. Pero lo extraño es que, cuando lo comentaba con mis compañeros, nadie más parecía notarlo. Para ellos el lugar era completamente normal. Incluso invité a una antigua amiga que juraba tener sensibilidad espiritual, que decía sentir presencias y leer energías. Estuvo un rato conmigo en la tienda, y nada. Según ella, todo estaba en calma. Eso me dejó peor, porque empecé a preguntarme si era yo la que estaba perdiendo la razón. Pero en el fondo, algo dentro de mí sabía que no era así. Había algo en ese lugar. Algo que se manifestaba a escondidas, que jugaba con la percepción, que elegía cuándo mostrarse y a quién. Por meses me acompañó esa incomodidad silenciosa. Hasta que llegó noviembre, y esa noche entendí, de la peor manera posible, que lo que sentía no era imaginación. El día en que ocurrió todo, Santiago parecía envuelto en un escenario sacado de una película de terror. Era finales de año, y quienes viven aquí saben que el clima puede volverse denso, sofocante, casi deprimente. Desde temprano el cielo estaba cubierto por un manto de nubes tan espesas y oscuras que apenas se distinguía si era pleno día o si ya caía la noche. La claridad se había extinguido, y en su lugar, un viento helado recorría las calles como cuchillas invisibles, obligándome a salir de casa con bufanda y una chaqueta gruesa que aún así parecía no ser suficiente. El ambiente entero tenía algo lúgubre, como si la ciudad hubiera decidido detenerse en un suspiro de silencio. Las calles estaban casi desiertas, muy pocos se atrevían a desafiar el clima. Y, para ser sincera, yo tampoco quería hacerlo. Lo único que deseaba era quedarme bajo mis cobijas, escuchando la lluvia golpear las ventanas, pero el deber llamaba, y mi turno en el Oxxo no se iba a cubrir solo. Cuando llegué a la tienda, la encargada del turno anterior apenas levantó la mirada de la caja. Se notaba cansada, aburrida. Con voz baja me dijo que había sido un día lento, tan lento que apenas habían entrado clientes en toda la jornada. No me sorprendió en lo absoluto. Me sonrió con desgano, me deseó suerte y se marchó casi corriendo hacia la calle, ansiosa de volver a casa. Y ahí quedé yo, sola, detrás del mostrador, escuchando como las puertas automáticas se cerraban tras ella con un chirrido que me hizo estremecer. La tienda se quedó en un silencio sepulcral, roto únicamente por el zumbido constante de las luces fluorescentes y el silbido del viento que se colaba entre las rendijas. Pasaron horas en las que apenas llegaron 2 clientes. Ambos entraron rápido, compraron lo justo, unos cigarrillos, una bebida, y, antes de salir, se quejaron del clima como si quisieran compartir conmigo esa incomodidad que flotaba en el aire. Yo solo asentí y volví a quedar sola. Afuera, el viento no daba tregua. Soplaba con tal fuerza que los postes de luz se mecían levemente y la basura corría por la acera como si estuviera viva. Ese silbido del aire atravesando los huecos, parecía imitar un lamento humano, y les juro que por momentos me ponía la piel de gallina. Traté de concentrarme en el trabajo, de ocuparme en organizar estantes, revisar inventario, limpiar una y otra vez lo que ya estaba limpio. Pero para las 6 de la tarde no quedaba absolutamente nada pendiente. Me encontré sentada detrás del mostrador, con la barbilla apoyada en mis manos,
observando la vitrina que daba a la calle. Contaba los pocos autos que se atrevían a pasar, 1, 2, a veces 5 minutos sin ver ni un solo faro atravesar la avenida. Era como si todo el mundo hubiese desaparecido, y yo había quedado atrapada en ese Oxxo, esperando a que el tiempo corriera, deseando con todas mis fuerzas que el turno terminara pronto. A eso de las 7 de la noche, el silencio que reinaba en la ciudad se quebró. El cielo, que ya estaba cargado desde temprano, finalmente estalló en una tormenta que parecía decidida a arrasar con todo. La lluvia caía con tal fuerza que en cuestión de minutos las calles parecían ríos desbordados. Desde el interior del Oxxo, lo único que podía escuchar era el repiqueteo incesante de las gotas golpeando contra los ventanales. Pero entre ese ruido constante, juraría que escuché algo más, un suspiro. Largo, pesado, demasiado cercano. Y aquí quiero que te detengas un momento conmigo. Imagina que estás solo, completamente solo en tu trabajo, rodeado de pasillos vacíos, mientras afuera la tormenta ruge, y de repente escuchas un suspiro que no viene de la calle, sino de dentro del lugar donde estás. ¿Qué harías? Yo decidí ignorarlo. Fingí que era mi imaginación, que había sido el viento colándose por alguna rendija. Pero por más que trataba de convencerme, los escalofríos recorrían mi cuerpo sin tregua. La hora siguiente fue un verdadero tormento. Cada trueno que retumbaba a lo lejos me hacía brincar de mi asiento, porque odio, con toda mi alma, el sonido de los truenos. El eco en las paredes del local solo amplificaba esa sensación de vulnerabilidad. Era como si la tormenta se burlara de mí, recordándome a cada instante que estaba atrapada en esa tienda desierta. Y entonces ocurrió lo peor. Serían las 8:30 de la noche cuando, sin previo aviso, todo quedó sumido en tinieblas. Las luces del Oxxo parpadearon 1, 2 veces, y después se apagaron, junto con toda la calle. El apagón fue total. Un silencio denso me envolvió, apenas interrumpido por el golpeteo de la lluvia en los cristales. El corazón me latía con tanta fuerza que lo escuchaba en mis oídos. Saqué mi celular a tientas y encendí la linterna, pero jamás olvidaré lo que vi en ese instante. Varias siluetas, oscuras, inmóviles, desperdigadas por los pasillos de la tienda. Lo primero que hice fue gritar. Un grito tan fuerte que si alguien hubiese estado a mi lado, seguramente habría quedado sordo. El celular se me resbaló de las manos y cayó al piso, iluminando el techo, mientras yo corría a ciegas, guiada solo por el instinto. Abrí la puerta del baño y me encerré ahí, jadeando, con las manos temblando tanto que apenas podía girar el pestillo. No sé exactamente cuánto tiempo pasé dentro. Tal vez 10, tal vez 15 minutos. Lloraba en silencio, con la espalda pegada a la pared, sin atreverme a hacer el más mínimo movimiento. Porque lo peor no fue la oscuridad, ni siquiera las siluetas que había visto, lo peor fueron los suspiros. Sí, justo afuera de la puerta. Respiraciones profundas, intermitentes, como si alguien estuviera esperándome, jugando con mi miedo. Pregunto a ti que me escuchas, ¿te hubieras atrevido a abrir esa puerta? Yo no lo hice. No hasta que la electricidad volvió y las luces parpadearon de nuevo, iluminando la tienda. Con un nudo en la garganta giré lentamente la manija y asomé apenas la cabeza. Estaba convencida de que iba a encontrar a alguien esperándome allí, frente a la puerta, pero no, la tienda estaba vacía. El silencio era tan absoluto que me aturdía. Mi celular seguía en el suelo, con la linterna encendida, apuntando hacia arriba como si nunca se hubiera caído. Tragué saliva y reuní el poco valor que me quedaba para revisar el lugar. Pasillo por pasillo, vitrina por vitrina, hasta el depósito y la oficina. No había nadie. Absolutamente nadie. Y sin embargo, esa sensación, esa maldita sensación de que alguien respiraba detrás de mí, pegado a mi nuca, no me abandonó ni un segundo. La tormenta no daba tregua. Cada trueno estremecía las paredes del Oxxo y hacía vibrar los vidrios como si estuvieran a punto de quebrarse. La lluvia seguía cayendo sin piedad, golpeando con fuerza el techo metálico, y yo solo podía pensar en una cosa. ¿Y si la luz volvía a irse? El simple recuerdo del apagón anterior me erizaba la piel. Con pasos temblorosos regresé a mi lugar, detrás de la caja registradora. Quería fingir que todo estaba bajo control, que lo peor ya había pasado. Pero fue justo entonces cuando lo noté. En la calle, algunas farolas permanecían apagadas, dejando grandes trozos de oscuridad en la avenida.
Me quedé mirando fijamente a través de los ventanales, tratando de distinguir entre la cortina de lluvia. Y entonces, las vi. Siluetas. Oscuras. Inmóviles. De pie bajo la tormenta, como si no les afectara el frío ni el agua. No puedo describirlas con claridad, porque eran solo manchas negras en medio de la penumbra. Pero puedo jurar que no eran producto de mi imaginación. En ese momento mi respiración se descontroló. Cada inhalación era más rápida y ruidosa que la anterior. Me repetía a mí misma, ¿son personas que entraron sin que me diera cuenta? ¿O acaso estoy viendo algo más? Te pregunto a ti, si estuvieras solo en una tienda vacía, con las luces fallando y de pronto ves figuras en la oscuridad que parecen observarte, ¿qué harías? Yo reaccioné de la única forma que mi miedo me permitió. Corrí hacia la puerta y eché el seguro. No quería que nadie, absolutamente nadie, pudiera entrar. Pero justo cuando retrocedía, ocurrió lo que más temía, otro apagón. Fueron solo unos segundos, pero créeme, bastaron para que mi corazón casi se detuviera. La tienda se oscureció por completo y, en ese instante, las siluetas que antes estaban afuera ahora estaban justo frente al cristal. Como si me estuvieran esperando. La luz volvió de golpe y con ella desaparecieron. Ya no había nada ahí. Solo la calle desierta y la lluvia cayendo. Pero yo estaba rota por dentro, temblando de pies a cabeza. No aguanté más. Entre sollozos saqué mi teléfono y marqué a mi gerente. Intenté contarle lo que estaba pasando, pero mis palabras eran un torbellino inentendible. Apenas podía articular frases, solo lloraba, tartamudeaba y suplicaba que viniera cuanto antes. Él, confundido, me dijo simplemente que ya iba en camino. Yo me escondí nuevamente en el baño, mi único refugio en medio de aquella pesadilla. Los minutos que pasaron hasta que escuché la puerta principal abrirse fueron eternos, como si cada segundo se estirara en mi cabeza. Cuando finalmente lo escuché llegar, salí corriendo hacia él, llorando, sin siquiera pensar en lo que iba a decir. No podía explicarle la verdad sin sonar completamente loca, así que lo primero que salió de mi boca fue: intentaron asaltarme. Lo miré directamente a los ojos, esperando que me creyera. Pero la expresión en su rostro me lo dejó claro, dudaba de mí. Terminé contándole todo, con cada detalle, con la voz entrecortada. ¿Me creyó? Nunca lo sabré. Pero al menos me permitió irme a casa esa noche. Él se quedó a cubrir mi turno, y yo sentí que había escapado de algo que no lograba comprender. Esa noche, ya en mi cama, los suspiros que había escuchado en la tienda se repetían en mi cabeza. Soñé con sombras paradas frente a mí, con manos golpeando la puerta del baño, con siluetas acechando desde la oscuridad. Fue una pesadilla interminable. Por fortuna, al día siguiente tenía descanso. Y te confieso algo, si me hubiera tocado regresar, lo más probable es que no lo hubiera hecho, aunque eso significara perder el trabajo. El lunes regresé con un poco más de calma, tratando de convencerme de que todo había sido producto del miedo y la tormenta. Retomé mi rutina, aunque esa sensación incómoda nunca me abandonó del todo. Seguí en ese Oxxo por bastante tiempo más, pero jamás volví a vivir algo tan aterrador como aquella noche. Y aún así, cada vez que escuchaba la lluvia golpear contra los cristales, no podía evitar recordar esas figuras que me observaban desde la oscuridad. Mi nombre es Tatiana y soy originaria de Villaflores, Chiapas. Hoy en día mi vida parece bastante normal. Trabajo como analista de datos, paso mis días entre números, gráficas y hojas de cálculo. Pero si retrocedemos 2 décadas, antes de entrar a la universidad, mi realidad era muy distinta. Tenía poco más de 18 años cuando conseguí empleo en un Oxxo de mi localidad, y aunque muchos pensarían que ese tipo de trabajos son rutinarios, aburridos y sin mayor misterio, lo cierto es que aquel lugar escondía algo. Una energía que se sentía desde el primer momento en que ponías un pie adentro. No hablo necesariamente de algo maligno, pero sí de una presencia inquietante, juguetona, casi como si hubiera alguien invisible divirtiéndose a costa de los empleados. Yo no era la única que lo sentía, pero pocos se atrevían a mencionarlo en voz alta, como si al hacerlo le dieran más poder. Lo que voy a contarles no fue un hecho traumático ni sangriento, pero sí marcó el inicio de una serie de experiencias que, hasta el día de hoy, sigo recordando con escalofríos. La primera de ellas ocurrió apenas llevaba 5 días trabajando ahí. Cubría el turno de la noche y madrugada, lo que significaba que, en la mayoría de ocasiones,
Estaba sola con el silencio del local como única compañía. Eran alrededor de las 2 de la mañana cuando, mientras organizaba mercancía detrás del mostrador, un sonido seco rompió la calma. ¡Pum! Algo había caído en uno de los pasillos. Me asomé y lo vi, una bolsa de papas tirada en el suelo. No le di demasiada importancia. Pensé que simplemente estaba mal acomodada, que la estantería estaba vieja o torcida. Caminé hasta allá, la recogí y la volví a colocar en su sitio. Pero apenas regresé al mostrador, otra vez escuché el mismo golpe. Giré la cabeza y ahí estaba, la misma bolsa, nuevamente en el suelo. No lo pensé demasiado. Me dije, Tatiana, son solo unas papas mal puestas, nada más. Así que me armé de paciencia y dediqué varios minutos a ordenar todo ese anaquel. Bolsa por bolsa, fila por fila, asegurándome de que ninguna quedara floja. Quedó impecable. Yo misma me felicité pensando que no volvería a pasar. Pero mi tranquilidad duró apenas 2 minutos. Porque esta vez el ruido fue más fuerte. Cuando volví a mirar, ya no era una, sino 3 bolsas las que estaban tiradas en distintos puntos del pasillo, como si alguien invisible hubiera decidido empujarlas en direcciones diferentes. Mi cuerpo entero se tensó. Sentí un escalofrío recorrerme desde la nuca hasta la espalda baja. Recogí las bolsas de mala gana, casi conteniendo la respiración, y las puse de vuelta a su lugar, pero esta vez sin acomodar demasiado. Lo único que quería era terminar y regresar al mostrador. Lo más extraño es que después de eso, la tienda volvió a quedar en silencio. No pasó nada más esa noche. Sin embargo, esa fue apenas la primera de muchas situaciones extrañas que me tocaría vivir ahí. Pasaron unas semanas hasta el siguiente incidente. Era de madrugada también, pero en esa ocasión no estaba completamente sola. Atendía a un cliente desde la ventanilla de servicio, cuando algo volvió a recordarme que en ese Oxxo siempre había alguien más. A eso de la 1 de la madrugada, cuando el silencio se volvía tan pesado que cualquier ruido parecía amplificado, ocurrió algo que jamás había experimentado. Estaba atendiendo a un cliente en la ventanilla de servicio, un chico joven que parecía tener tanta prisa como sueño, cuando de repente, en medio de aquella calma, escuché un sonido que me heló la sangre, una risa infantil. Era tenue, lejana, pero inconfundible. Una risita suave, como la de una niña de unos 5 o 6 años. Y no sonaba como una grabación, ni mucho menos como esos audios de juguetes que se repiten de manera mecánica. No, esta risa tenía algo diferente. Era natural, llena de vida. Demasiado real. Al principio intenté ignorarla, convencida de que tal vez me lo había imaginado. Pero entonces la escuché otra vez, un poco más clara. Levanté la vista y me encontré con la mirada extrañada del cliente. Él también la había escuchado. Por un instante pensé que se trataba de una broma, que quizá aquel chico traía una grabadora en el bolsillo o algún truco con su celular para asustarme. Así que, sin pensarlo mucho, le pregunté casi en tono de reproche. ¿Cómo lo hiciste? El muchacho me miró confundido, frunciendo el ceño, y me respondió con total seriedad. Yo no hice nada. De hecho, pensé que tú habías dejado entrar a tu hermanita a la tienda. Esa risa sonó como si viniera desde adentro. Les juro que en ese momento sentí que el corazón me dio un vuelco. Porque el Oxxo donde trabajaba no estaba en una zona residencial ni mucho menos cerca de familias con niños. Era un lugar solitario, rodeado de locales que a esas horas estaban cerrados. Y la tienda, como siempre, estaba completamente vacía. Ambos nos quedamos en silencio unos segundos, mirándonos con la misma confusión. Yo terminé de cobrarle lo más rápido que pude y él se marchó, aunque noté que volteó varias veces hacia atrás, como si no pudiera creerse lo que había escuchado. Me quedé sola de nuevo, con el oído atento a cualquier otro sonido. Esperé, recé en silencio que no volviera a repetirse, y, efectivamente, la risa no regresó esa noche. Pero la sensación de que alguien invisible estaba allí, observándome desde algún rincón, no se fue nunca. Ese incidente me persiguió por varios días. No podía sacarme de la cabeza la voz de aquella niña. ¿Quién era? ¿Por qué estaba allí? ¿Y por qué solo se reía, sin mostrarse jamás? Pero lo más inquietante es que no sería la última vez que algo así ocurriría. El tercer suceso, y quizá uno de los que más me marcaron, llegó varios meses después.
Ya había aprendido a convivir con los silencios extraños y los ruidos inexplicables, pero esa noche fue diferente. Casi eran las 3 de la madrugada y yo me encontraba detrás del mostrador, intentando mantenerme despierta leyendo un libro. Todo estaba tranquilo hasta que escuché un sonido muy claro, alguien exhalando con fuerza. ¿Saben ese sonido que hacemos cuando soplamos el aire para que se empañe un vidrio? Exactamente así. De inmediato levanté la mirada hacia la ventanilla, pensando que quizá era un cliente. Pero no había nadie, ni un alma en la calle. Y justo cuando estaba a punto de regresar al libro, algo frente a mí me dejó helada. En las puertas de cristal de las neveras, donde estaban las gaseosas, comenzó a formarse un pequeño círculo empañado. Como si alguien, invisible, estuviera soplando directamente sobre el vidrio. Me quedé paralizada. Podía ver cómo se marcaba el aliento, cómo el cristal se nublaba, y luego desaparecía. Y segundos después volvía a repetirse. Durante casi un minuto entero observé ese fenómeno, incapaz de moverme o siquiera de parpadear. El aire se me cortó en la garganta y los vellos de mi nuca se erizaron como agujas. Finalmente, el empañamiento se detuvo, como si aquella presencia hubiera decidido desaparecer justo cuando yo empezaba a asimilarlo. Esa noche no pude continuar con la lectura. Me quedé rígida detrás del mostrador, con los ojos clavados en las neveras, temiendo que el aliento regresara en cualquier momento. Y ahora pregunto yo, ¿qué habrían hecho ustedes en mi lugar? ¿Seguirían trabajando en un sitio donde lo invisible se atreve a respirar a tu lado? El cuarto acontecimiento fue quizá uno de los más desconcertantes, porque ocurrió en un momento en el que menos lo esperaba. Estaba en el baño de la tienda, lavándome la cara para intentar mantenerme despierta después de tantas horas de turno. El reloj marcaba casi las 6 de la mañana, la hora en que normalmente llegaba mi gerente, así que cuando escuché un par de golpecitos en la puerta, no me preocupé demasiado. Pensé de inmediato que era él, que había llegado más temprano de lo usual, así que le grité con voz cansada. Ya salgo. Esperé su respuesta. Un está bien o incluso una simple risa. Pero no hubo nada. Silencio absoluto. Con un poco de fastidio, me sequé la cara y abrí la puerta. Y ahí fue donde el corazón me dio un vuelco. La tienda estaba completamente vacía. Los pasillos silenciosos, la entrada cerrada, ni una sola persona. Mi gerente apareció, sí, pero no hasta unos 10 minutos más tarde. Y cuando llegó, venía con la misma calma de siempre, como si nada hubiera ocurrido. Yo no le conté nada, preferí guardármelo. Pero en mi interior sabía que aquello no podía ser una casualidad. Desde entonces, cada pocas semanas, pequeños sucesos se repetían. Una escoba cayendo sola, aunque yo la hubiera dejado bien apoyada contra la pared. Una ráfaga de viento frío que revolvía mi cabello cuando todas las puertas y ventanas estaban cerradas. Cosas pequeñas, detalles que por sí mismos no parecían graves, pero que me recordaban constantemente que no estaba sola en ese lugar. Pasaron casi 3 años de esa rutina. Trabajar, aguantar esos fenómenos y pretender que nada ocurría. Yo lo llevaba con paciencia, como quien convive con un vecino incómodo. Pero tarde o temprano, todo llega a un punto final. Ya había entregado mi aviso. Me quedaba apenas una semana de trabajo antes de marcharme definitivamente. Y fue justo entonces, en esos últimos días, cuando ocurrió algo que jamás olvidaré. Era de madrugada, cerca de las 4. Había entrado al depósito trasero para buscar algunos productos, cuando de pronto las luces se apagaron detrás de mí. Mi primer pensamiento fue simple, el bombillo se había fundido. Pero entonces noté algo extraño, no había escuchado el clic del interruptor. Giré hacia atrás y confirmé lo imposible, la palanca estaba abajo, como si alguien la hubiera presionado deliberadamente. Con la respiración acelerada, la volví a subir, y la luz regresó de inmediato, iluminando el depósito como si nada hubiera pasado. Fue en ese momento cuando sentí algo difícil de explicar, un cosquilleo en el estómago, una mezcla de miedo y tristeza. Y sin saber por qué, con la voz quebrada, pronuncié en voz alta. Yo también voy a extrañarte. ¿Por qué dije eso? Ni yo misma lo sé. Pero al hacerlo, sentí una especie de paz. Como si aquella presencia, esa energía que durante años se manifestó en pequeñas travesuras, hubiera entendido mis palabras. No volvió a pasar nada en los días siguientes.
Terminé mi última semana sin más incidentes y dejé ese trabajo con una extraña sensación de despedida. Lo curioso es que he regresado muchas veces como clienta. He entrado a ese mismo Oxxo, he comprado lo que necesito, y jamás he vuelto a sentir nada raro. Ningún susurro, ninguna sombra, ningún golpe en la puerta. Pero en el fondo, algo dentro de mí me dice que esos fenómenos no se detuvieron, simplemente dejaron de dirigirse a mí. Y a veces, cuando paso frente a la tienda y veo al nuevo empleado detrás del mostrador, no puedo evitar pensar, ¿habrá notado ya esa presencia juguetona? ¿O será que el espíritu solo me eligió a mí para manifestarse? Lo único que sé es que, si de verdad era el alma de una niña traviesa, espero que el nuevo encargado tenga la misma paciencia con la que yo conviví con ella esos 3 años. Y ahora les pregunto a ustedes, ¿qué habrían hecho en mi lugar? ¿Seguirían trabajando en un sitio así, o habrían salido corriendo desde la primera señal? Me llamo Reinaldo y soy originario de la Ciudad de México. Hace ya bastantes años trabajé como encargado en un Oxxo que estaba en una colonia conocida por su peligrosidad. Lo que voy a narrarles todavía me resulta difícil de digerir. Fue una experiencia tan rara y traumática que hasta el día de hoy me cuesta creerla, aunque sé que la viví y estoy convencido de que esa noche algo, o alguien, me salvó la vida. Era un fin de semana cualquiera, entre junio y julio, no recuerdo con exactitud la fecha. Yo estaba en mi turno de la noche, serían como las 7 u 8, y cometí un descuido imperdonable. Olvidé cerrar con llave la puerta de acceso. Normalmente, por seguridad, en esa zona solo atendíamos a través de la ventanilla, pues los asaltos y la violencia eran cosa de todos los días. Pero esa vez, ya fuera por el cansancio, la rutina o simple distracción, dejé una puerta sin seguro, y ese error terminó cambiando todo. En el momento en que ocurrió, yo estaba distraído revisando un mensaje que me había mandado mi madre. Fue entonces cuando escuché una respiración pesada, demasiado cercana, que me paralizó. Acto seguido, una voz chillona y nerviosa me gritó, «No te muevas». Al levantar la vista, lo vi. Un muchacho, casi un niño, de unos 15 o 16 años como máximo, estaba frente a mí apuntándome con una pistola que parecía demasiado grande para sus manos temblorosas. Tenía la capucha puesta, estaba extremadamente delgado y sus movimientos torpes dejaban en claro que no tenía idea de cómo usar el arma. Aún así, la amenaza era real. Sus ojos, completamente dilatados, me hicieron pensar que estaba drogado. Todo se volvió lento, como si el tiempo se hubiera detenido. Yo levanté las manos sin dudar y él, alterado, me exigió que vaciara la caja, que metiera todos los cigarros y también mi celular en la bolsa que sostenía con la otra mano. Era la primera vez que me enfrentaba a algo así, y créanme cuando les digo que mi cuerpo quedó completamente paralizado, como si mis sentidos se hubieran apagado al mismo tiempo. La colonia donde estaba trabajando siempre tuvo mala fama, pero jamás imaginé que sería yo quien viviera una situación de peligro tan extremo. Nunca nadie había intentado asaltarme, y de repente, allí estaba yo, frente a un joven encapuchado, con la pistola temblando en sus manos. Él gritó, agitando el arma de un lado a otro, y sentí como mi corazón se paralizaba, como mi respiración se cortaba. Durante un instante, juré que iba a apretar el gatillo y que todo acabaría ahí. Instintivamente, levanté los brazos para protegerme. Y es aquí donde sucede algo que todavía me cuesta creer y que les aseguro que no se puede explicar con lógica alguna. De pronto, sentí un tirón violento en mi muñeca izquierda. Fue tan fuerte, tan real, que no tuve otra opción que dejarme caer al piso. Fue como si alguien, no sé si un ser, una fuerza, un ángel o algo que va más allá de lo que podemos percibir me arrastrara con precisión, con fuerza, pero también con cuidado, para salvarme. Mientras caía, escuché los disparos. Cada uno retumbaba en mis oídos, una explosión que parecía acercarse más a mí de lo que debía, y por un segundo sentí que la muerte me rozaba. ¿Se imaginan lo que es escuchar el sonido de una pistola, no ver el proyectil, no saber si te va a alcanzar, y sentirte completamente indefenso? Yo lo viví. Fue un parpadeo eterno, y luego, silencio. El chico salió corriendo y desapareció en la noche lluviosa, dejando atrás una sensación de vacío y miedo absoluto. Por un instante pensé que todo había terminado, que estaba muerto o que el impacto de esos disparos me había alcanzado de alguna manera. Pero entonces, escuché algo. No estoy seguro si era mi voz interior o una voz externa que me hablaba desde ningún lugar en particular, pero me dijo con total claridad, «Ve y cierra la puerta».
Fue como un mandato que no podía ignorar, como si mi vida dependiera de seguirlo al pie de la letra. Sin pensar más, me levanté con fuerza y corrí hacia la puerta, cerrando con llave mientras mis piernas temblaban. Me desplomé en el piso, aún respirando agitadamente, observando cómo la silueta del chico desaparecía por la calle. Pasé casi 20 minutos allí, sentado en el piso, intentando recuperar la compostura, pero mi mirada no podía dejar de recorrer los lugares donde los disparos habían hecho destrozos. Cada agujero en la pared, cada astilla de madera arrancada, me recordaba lo cerca que había estado de morir. Y luego, el recuerdo de ese tirón, ese jalón imposible de explicar, se hizo más fuerte. No fue un instinto. No fue un reflejo automático. Fue como si alguien, totalmente consciente y completamente real, hubiera tomado mi brazo izquierdo con todas sus fuerzas y me hubiera tirado al suelo. Tan firme, tan decidido, que durante días sentí un dolor profundo en el hombro, como si realmente hubiera sido lastimado. ¿Se imagina la sensación de que algo, que no pueden ver ni explicar, intervenga en su vida de manera tan directa? A mí me salvó, y todavía me estremezco al recordarlo. Ahora, les pregunto a ustedes que me están escuchando. ¿Alguna vez han sentido que algo o alguien los protege cuando creen que todo está perdido? ¿Que hay una fuerza en la sombra que decide intervenir, sin avisar, solo para mantenerlos con vida? Porque si han tenido esa sensación, entenderán perfectamente lo que yo sentí esa noche. Pero, pensándolo bien, eso fue infinitamente mejor que convertirme en una estadística más de crímenes violentos en nuestra ciudad. Mientras les relato esto, todavía siento el peso de esa noche en mi pecho. Recuerdo perfectamente cómo, al llegar a casa y contarle todo a mi madre entre sollozos, ella me abrazó con fuerza y entre lágrimas me dijo algo que nunca olvidaré. Tienes un ángel de la guarda, hijo, alguien te protegió esta noche. Y aunque yo no supe qué responderle en ese momento, sentí que tenía razón. Afortunadamente, ya no trabajo en esa tienda. Conseguí un empleo mejor, con mejores ingresos y, sobre todo, en un lugar mucho más seguro, donde puedo sentirme protegido sin tener que mirar por encima del hombro a cada instante. Sin embargo, no importa cuán lejos esté, ni qué tan segura sea la zona en la que me encuentre, los recuerdos de aquella noche nunca me abandonan. Cada vez que cierro los ojos, vuelvo a escuchar los disparos, siento el tirón en mi muñeca, y percibo la presencia invisible que decidió salvarme. Aún me pregunto a veces quién o qué fue, un ser sobrenatural, un ángel, como dijo mi madre, o simplemente la intervención de algo que va más allá de nuestra comprensión humana. No lo sé, y tal vez nunca lo sabré. Pero lo que sí sé con absoluta certeza es que tuve una segunda oportunidad en la vida, un respiro que muchos no tienen. Y cada vez que recuerde esa noche, me viene a la mente una pregunta para ustedes. ¿Y si les dieran una segunda oportunidad? ¿Lo apreciarían o lo tomarían por sentado? Mi nombre es Leniska, y después de haber escuchado tantas historias en este canal, finalmente decidí compartir la mía. No es muy larga, pero créanme cuando les digo que fue suficiente para dejarme con los pelos de punta durante semanas. Todo ocurrió hace unos 8 años, cuando estaba de viaje en Bogotá con un grupo muy cercano de amigos de la universidad. Habíamos viajado desde República Dominicana para asistir a un congreso de física, pero como siempre pasa, un viaje de estudios también significa aprovechar para conocer la ciudad, comer algo distinto y, claro, disfrutar un poco de la vida nocturna. El fin de semana antes de regresar, recorrimos los lugares más emblemáticos de la ciudad, desde plazas hasta museos, y por la noche decidimos ir a una discoteca que nos habían recomendado unos compañeros del congreso. Bailamos y reímos hasta aproximadamente las 3 de la mañana, hasta que uno de nuestros amigos terminó dormido en una mesa, completamente derrotado por la música y las copas. Ahí fue cuando supimos que era hora de regresar al hotel. Por suerte, no estaba muy lejos y pudimos caminar sin mayores problemas, charlando y riendo, comentando lo divertida que había sido la noche. Ya en el hotel, Emma, mi compañera de habitación, y yo nos dimos cuenta de que teníamos un hambre feroz. No habíamos comido desde las 6 de la tarde y la combinación de alcohol y cansancio nos dejaba completamente desorientadas. Entonces decidimos salir a un Oxxo que estaba en la misma calle para comprar algo rápido. Llamamos a otro amigo, al que llamaré Jesús, y los tres caminamos hacia la tienda, riendo y haciendo bromas, sin sospechar lo que nos esperaba. Cuando llegamos, la chica que atendía nos recibió amablemente y nos dijo que podía prepararnos hot dogs o panchos, como los llamó ella. No recuerdo la palabra exacta, pero todos entendimos perfectamente y nos emocionamos.
Cada uno pidió 2 o 3, mientras la encargada los preparaba. Yo, por mi parte, empecé a caminar por la tienda, revisando las estanterías de frituras y snacks, pensando en qué más podría comprar. Y fue justo en ese momento cuando sentí algo extraño. Una mirada pesada que parecía quemarme la nuca y una corriente fría recorriendo toda mi columna vertebral. Me giré lentamente, esperando encontrar algún cliente curioso o tal vez a Jesús haciendo alguna broma, pero no había nadie cerca de mí. Solo estaba yo, entre los pasillos de ese Oxxo, con la sensación de que alguien me estaba observando intensamente. Por un instante, se me paralizó el corazón. ¿Ustedes alguna vez han sentido que alguien los está mirando sin que haya nadie alrededor? Porque eso fue exactamente lo que me pasó. Era una sensación completamente inquietante, como si todo el aire de la tienda se hubiera vuelto denso y pesado de golpe. Me giré lentamente, con el corazón acelerado, y a unos 5 metros de mí, en la esquina más oscura de la tienda, lo vi. Un chico estaba parado allí, observándome fijamente. Lo primero que noté no fueron sus ojos ni su expresión de rabia, ni siquiera sus puños apretados como si estuviera listo para atacarme. Lo que realmente me detuvo fue algo que me dejó sin aliento, su piel. Era de un blanco casi traslúcido, un pálido que no parecía natural. No era un pálido de alguien que nunca ve la luz del día, ni de una persona con albinismo. No, era como si pudiera ver un poco a través de él, como si la luz misma se filtrara a través de su carne. Un escalofrío me recorrió la columna al darme cuenta de eso, y luego vino la sensación de su ira contenida, esa energía tan pesada que me hizo sentir atrapada, como si algo invisible presionara mi pecho. Quise gritar, llamar a mis amigos, pero la voz se me quedó atrapada en la garganta. Cada fibra de mi cuerpo me pedía no apartar la mirada de él, no darle la oportunidad de moverse mientras yo estaba indefensa. Susurré un torpe hola, apenas audible, y retrocedí un paso, tratando de mantener distancia. Entonces escuché un quejido profundo, casi un suspiro, que parecía salir de su garganta pero cargado de cansancio, de desdén, de algo que no podía entender. Fue en ese instante que Jesús me llamó desde la mesa, y al girarme para buscar ayuda, el pánico me invadió. Cuando volví a mirar hacia la esquina, el chico había desaparecido. Era como si nunca hubiera estado allí, como si me hubiera engañado mi propia mente. Corrí hacia mis amigos, que ya estaban empezando a comer, temblando, intentando explicarles lo que había visto. Había un chico, muy raro, estaba aquí, mirándome, alcancé a decir entre jadeos, señalando la esquina donde había estado. La encargada nos observó con una mezcla de extrañeza y desaprobación y me preguntó, ¿dónde? Cuando describí lo que vi y señalé la esquina exacta, su expresión cambió. Se quedó en un silencio absoluto, mirándonos fijamente, y finalmente dijo algo que me heló la sangre. No ha entrado nadie a la tienda esta noche. Nadie. No hay forma. Intenté tranquilizarme y le pedí a Jesús que me ayudara a revisar todos los pasillos, por si acaso. Caminamos lentamente, inspeccionando cada rincón, cada estante, cada sombra, pero no encontramos absolutamente a nadie. Ningún cliente, ningún empleado oculto, nada. Nada que pudiera explicar lo que acababa de pasar. Antes de que pudiéramos continuar, la encargada se acercó con cara de cansancio mezclada con seriedad y nos pidió, casi con un suspiro de paciencia, que nos detuviéramos. Nos aseguró con voz firme que no había entrado nadie en todo el turno y que debíamos dejar de inventar historias. Esa noche no pude dormir bien. Cada vez que cerraba los ojos, podía sentir la mirada de ese chico, como si todavía estuviera allí, escondido en alguna esquina, esperando. Y aunque intenté racionalizarlo, mi instinto gritaba que lo que había visto no era de este mundo. Yo estaba completamente ebria y, de manera testaruda, seguía insistiendo en lo que acababa de ver, tratando de convencer a mis amigos de que no me lo había imaginado. Pero no había manera de probarlo. El joven de mirada furiosa había desaparecido por completo. No quedaba rastro de él. Mi corazón todavía latía a 1000 por hora y les pedí a Jesús y a Emma que nos fuéramos de ahí cuanto antes. Caminamos rápido de regreso al hotel y terminamos comiendo en nuestra habitación, tratando de reponernos del susto y de la mezcla de alcohol y nervios. Ellos, por su parte, encontraron la historia absolutamente hilarante. Entre risas y bromas, comenzaron a relatar sus propias historias de miedo, claramente tomando como excusa mi estado de ebriedad para minimizar lo que había sucedido. Seguramente soñaste despierta, me decían entre carcajadas.
Durante un tiempo intenté convencerse a mí misma de lo mismo, de que todo había sido producto de mi imaginación, de mi mente jugando trucos por el alcohol y el cansancio. Pero luego, durante la noche, las pesadillas fueron demasiado reales. Veía al chico de nuevo, con esos ojos furiosos y esa piel casi traslúcida, acercándose, atacándome. Cada suspiro, cada movimiento invisible de aquel espíritu, me perseguía incluso después de despertar, y la sensación de miedo y desconfianza permaneció conmigo por varios días. Hoy, después de revivir mentalmente aquel suceso innumerables veces, estoy convencida de que fue completamente real. No sé cómo ocurrió ni por qué yo fui la elegida para ese encuentro, pero sé que tuve un cara a cara con un espíritu lleno de ira, un ser que parecía esperar algo de mí. Y no puedo dejar de agradecer que esa noche estaba con mis amigos y no sola. Porque si Jesús no me hubiese llamado, si Emma no estuviera cerca, no sé cuánto habría durado ese cruce de miradas ni cuál habría sido su desenlace. Mi nombre es Fabiana, y lo que voy a contarle sucedió hace varios años, cuando apenas estaba empezando a adaptarme a mi nueva ciudad. Para ser honesta, yo era completamente migrante en ese momento, así que todo me resultaba extraño. Los lugares, las calles, la gente. Literalmente estaba sola en un país desconocido. Tengan en cuenta que en ese entonces tenía unos 23 años y estaba sola en el mundo. No tenía amigos, y había decidido alejarme por completo de mi familia debido a situaciones personales complicadas que no vienen al caso ahora. Cada día era un desafío de adaptación, y la sensación de vulnerabilidad estaba siempre presente. Por eso, lo que me sucedió en esa etapa de mi vida me marcó profundamente y todavía lo recuerdo como uno de los momentos más desconcertantes y escalofriantes de toda mi experiencia en ese país. Lo cierto es que vivía alquilada en un pequeño monoambiente en las afueras de la ciudad. Llegar a fin de mes era un desafío constante con el sueldo de repartidora de comidas por aplicación. No tenía compañeros de piso con quienes compartir gastos ni nadie con quien distraerme después de una jornada agotadora. Mis vecinos eran casi desconocidos, y el tiempo que tenía libre siempre lo usaba para descansar o trabajar más horas extras. La soledad era absoluta, y creo que ese aislamiento hizo que la experiencia que viví se sintiera aún más intensa y desconcertante. A poca distancia de mi departamento había un Oxxo que se convirtió en mi refugio. No solo para comprar lo que necesitaba, sino también para sentir algo de compañía. Solía visitarlo más o menos a las mismas horas cada noche, entre la 1 y las 2 de la mañana, después de terminar mis repartos. Casi siempre me atendía la misma empleada, una chica rubia de unos 20 años, como yo, a la que llamaré Sofía. Con el paso del tiempo, nuestras charlas y café nocturnos se volvieron una rutina que esperaba con ilusión. Ella fue mi primera amiga real en la ciudad, y también la testigo directa de gran parte de lo que voy a relatar. Gracias a ella pude mantenerme con los pies en la realidad y no atribuir todo a delirios de fiebre o cansancio extremo. Porque, justo a mediados de diciembre, me enfermé seriamente. No sé si fue el clima, el cansancio acumulado o una combinación de todo, pero mi cuerpo colapsó. Fiebre de casi 39 grados, escalofríos que me hacían temblar hasta el alma, dolores en los músculos y huesos, y una fatiga tan intensa que mantenerme de pie era una odisea. El hambre prácticamente desapareció y cada paso se sentía como caminar sobre cristales. Por supuesto, no tenía a nadie que me cuidara, y me dolía la idea de molestar a Sofía, así que decidí encarar la situación yo sola, aunque en retrospectiva sé que habría ido feliz a ayudarme si se lo pedía. El médico me recetó reposo absoluto y líquidos, pero la realidad era que me estaba quedando sin insumos básicos. Necesitaba bajar al Oxxo sí o sí. Me armé de valor, respiré profundo varias veces, me envolví en la ropa más abrigada que tenía y salí de mi departamento. Caminé por la calle desierta a medianoche, sintiendo el viento frío que me cortaba la piel a cada paso, y un extraño escalofrío que no era solo por el frío recorrió mi columna. Mientras me acercaba al Oxxo, sentí un silencio inquietante. Ni un auto, ni un perro, ni siquiera un insecto rompiendo la quietud de la noche. Cuando pasé por la ventanilla del Oxxo, algo hizo que me detuviera por un segundo. No era mi reflejo ni el brillo de las luces, era la sensación clara de que alguien me estaba observando, y no podía verle la cara. Solo sentí la presión de unos ojos que seguían cada uno de mis movimientos. Mi corazón comenzó a latir tan rápido que pensé que se saldría del pecho, y un escalofrío me recorrió de pies a cabeza. Respiré hondo, me obligué a mirar hacia adelante y seguí caminando hacia la puerta de la tienda, deseando con cada fibra de mi ser que Sofía estuviera allí para darme un poco de seguridad.
Aquí es donde todo comenzó a sentirse extraño, como si la noche y mi fiebre se hubieran confabulado para jugarme una mala pasada. Saludé a Sofía con la mano, esperando que me reconociera al instante, pero lo que vi me dejó un escalofrío que recorrió mi espalda. Lo que creí que era su silueta, de perfil, no se movía ni reaccionaba. Me acerqué a la puerta con la esperanza de que me abriera, pero los segundos se alargaban, interminables, y ella no quitaba el seguro. Una sensación extraña me recorrió. ¿Acaso no me había visto? ¿O sería mi gorro y la chaqueta gruesa lo que impedía que me reconociera? Con una mezcla de miedo y frustración, me regresé a la ventanilla para intentar algo más. Y fue ahí cuando lo que vi me paralizó un instante. La persona detrás del mostrador no era Sofía. No, no podía ser ella. Era una mujer diferente, con una aura inquietante que no sabía describir del todo. Morena, cabello negro y rizado, quizá en sus 30, estaba completamente rígida, mirando al frente con una mirada vacía. Por un segundo sentí que el tiempo se detenía, porque ni pestañeaba. Parecía un muñeco humano, congelado, y yo me sentí completamente fuera de lugar. Intenté recomponerme y hablarle, aunque cada palabra que salía de mi boca se sentía absurda frente a esa figura inmutable. Hola, Sofía, le dije, intentando sonar natural, pero no obtuve respuesta. Pensé que era simplemente maleducada o distraída, así que intenté pedir lo que necesitaba. Nada. La mujer permanecía rígida, como si estuviera hecha de piedra. Me sentí ridícula, como si hablara sola, y un sudor frío me recorrió la nuca. Volví a insistir, esta vez con un tono más firme. ¿Dónde está Sofía? Y entonces sucedió algo que aún hoy me pone los pelos de punta. Lentamente, casi de manera antinatural, la mujer giró su cuello, como si tuviera bisagras oxidadas. Me miró un segundo exacto, suficiente para que sintiera su mirada atravesándome, y luego volvió a mirar al frente. Ese instante duró apenas un parpadeo, pero el miedo que sentí fue interminable. Me lamenté en silencio. Pensé que Sofía había renunciado sin avisarme y que esta figura tan extraña y fría era su reemplazo. Cada segundo que permanecía allí me parecía una eternidad. Mi fiebre y el cansancio me estaban pasando factura y no podía quedarme más tiempo ahí. Recordé entonces que había otro minimercado cerca y, con movimientos torpes y el corazón aún acelerado, caminé hacia allá, rezando para que estuviera abierto. Por suerte, conseguí comprar lo que necesitaba, pero el trayecto de regreso fue un suplicio. La fiebre se hacía más intensa, mis piernas temblaban y cada paso se sentía como un esfuerzo titánico. Cuando pasé nuevamente frente al Oxxo, apenas 5 minutos después, vi algo que me devolvió un poco de alivio y calidez. Sofía estaba detrás del cristal, sonriendo como siempre, y no dudó un segundo en abrirme la puerta. Me ayudó a entrar y a sentarme, y por primera vez en la noche sentí que estaba a salvo, al menos por un momento, de la extraña presencia que había estado observándome. Mientras todo esto sucedía, un nuevo sonido captó mi atención. Algo se movía al fondo de la tienda, en el depósito, y era imposible ignorarlo. Parecía que cajas o algún otro objeto pesado se desplazaban sin razón aparente. Mi corazón empezó a latir más rápido y, temblando, le pregunté a Sofía si acaso había contratado a una nueva compañera para que me ayudara. Pero Sofía se quedó inmóvil, con los ojos abiertos como platos, y me dijo con voz baja y tensa: no, en el Oxxo solo estamos nosotras dos. En ese momento, comunidad, no sé si atribuirlo a la fiebre o al cansancio extremo, pero una serie de escalofríos recorrió todo mi cuerpo. Era como si un viento helado hubiera entrado de repente y me atravesara de pies a cabeza. Le expliqué que recordaba haber visto a una chica detrás del mostrador y le di una descripción detallada, intentando que entendiera lo que yo había presenciado. Sofía me aseguró con firmeza que había estado sola todo el tiempo, y que incluso había dejado la caja sin supervisión mientras iba al baño, pero apenas por un par de minutos. Ambas coincidimos en que alguien podría haberse colado en la tienda, y Sofía decidió ir a revisar el depósito. Tomó el gas pimienta que siempre llevaba en mi llavero y avanzó lentamente, con cautela, hacia la parte trasera. Yo me quedé en la ventanilla, conteniendo la respiración, escuchando cada pequeño ruido que hacía. Recorrió la tienda, revisó cada pasillo y cada estantería, y no encontró absolutamente a nadie. Nada. La tienda estaba vacía. Nos miramos, desconcertadas, sin palabras. Me volvió a preguntar qué había visto exactamente, e incluso, con un toque de preocupación y humor,
Insinuó que tal vez mi fiebre me había hecho ver cosas. Pero comunidad, estoy segura de lo que vi. No estaba soñando, no estaba alucinando. Intenté hablarle y me escuchaba, porque me devolvió la mirada. Le pregunté por el sonido que había escuchado en el depósito y me confesó que al entrar no había visto nada en el piso y no tenía idea de que podría haberlo provocado. Lo más inquietante de todo es que detrás de la tienda no había salidas, ninguna. No había forma de que alguien hubiera entrado y salido sin ser visto. Ninguna de las dos encontró una explicación racional. Sofía, intentando aliviar la tensión, me sugirió a modo de broma que me quedara a dormir ahí esa noche, pero yo no podía. Ni siquiera un minuto más sin recostarme en mi cama parecía soportable. Me despedí y volví a mi departamento, agotada y temblando, y ella pasó por la mañana para ver cómo me encontraba después de la noche. Esa noche no ocurrió nada más, pero el ambiente de la tienda había quedado marcado por esa sensación extraña, una especie de tensión silenciosa que aún hoy, años después, Sofía recuerda con un escalofrío. Nunca volvió a suceder nada sobrenatural durante su tiempo allí, aunque ella admitía que la tienda siempre le parecía demasiado silenciosa y eso la incomodaba. Mis visitas, decía, rompían esa quietud. Si me preguntan a mí, años después, no dudo ni un segundo, lo que vi fue un fantasma. No tengo pruebas, solo la certeza de que algo sucedió, algo que no tiene explicación. Y aunque intentemos racionalizarlo o buscar excusas, hay una sensación profunda, casi instintiva, que te dice que lo que presenciaste no es de este mundo. Para mí, ese encuentro fue completamente sobrenatural, y cada vez que lo recuerdo, siento que el aire se vuelve más pesado y que la noche guarda secretos que solo algunos tienen el valor de experimentar.